Bienvenidos a Transformando el Talento. Y como siempre, hoy tenemos un experto que nos hablará sobre derechos laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. Soy Marideli Bonilla. Y yo soy Roberto Rosario y hoy venimos a traerles un bombardeo de informaciones que son realmente importantes a la hora de hablar de trabajo y de derecho laboral. Así mismo es, señores, y es que contamos con un experto quien es litigante, abogado, maestro, un excelente maestro, puedo decirlo y dar fe y testimonio de eso. Domi Abreu está con nosotros el día de hoy, así es que Domi, bienvenido. Muchas gracias, Marideli y Roberto. Gracias por la oportunidad y la invitación de estar con ustedes. Créeme que hoy vamos, si yo saqué provecho, señores, porque cuando yo estudiaba Derecho, bueno, comentábamos eso hace un momentito, que Domi era uno de los maestros que nosotros decíamos el más difícil, porque nos ponía a hacer juicios, o sea, como, no, él no le gusta que digan simulacro, porque eran como juicios reales, prácticas, y de verdad que nos sacaba el jugo con eso. Y ahora yo le digo que gracias a eso yo aprendí muchísimas cosas y que puedo decir que él es uno de los maestros que más nos enseñó, porque igual los colegas dicen lo mismo, que de esas experiencias, de esas prácticas que eran reales, de casos reales que hacíamos como en un juzgado igual, con un caso verídico, uno aprendió muchísimo. Así es que Domi, igual el día de hoy te vamos a sacar muchísimo provecho y que nuestra audiencia también pueda obtener un poquito de todos esos conocimientos que tú puedes brindarnos. Bueno, estamos aquí a la disposición de ustedes, esperando llenar las expectativas que ya previamente estás creando. Pero claro que sí, yo estoy 100% segura de eso. Y es que vamos a hablar de derechos laborales y queremos iniciar que tú le cuentes a nuestra audiencia qué son los derechos laborales y cómo esos derechos laborales protegen a ese empleado tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, el derecho laboral es una de las ramas del derecho más importante que existe, ¿no? Porque va a acompañar a la persona, sea en su rol de empleado o en algún momento que pueda ser emprendedor y se convierte en empleador. O sea que en cualquiera de los dos roles va a acompañar al ser humano. ¿Por qué es importante el derecho laboral? Porque este deviene del trabajo y el trabajo es el mecanismo, aunque se dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Sin embargo, es el mecanismo en el cual la persona puede ascender socialmente en la escala de la vida y el trabajo sirve como un mecanismo de que la persona pueda satisfacer sus necesidades perentorias. Existen dos órganos rectores, tanto para el sector público como para el sector privado. Para el sector privado está el Ministerio de Trabajo, la Ley 1692, el Código de Trabajo, y para el sector público está La ley 4108 de Función Pública. Entonces, hay una pregunta que surge en mí, en este caso. Por ejemplo, los ayuntamientos y las instituciones que son descentralizadas, como por ejemplo la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, ¿por qué ley se rigen estas instituciones que son descentralizadas? En principio, se rigen todas las instituciones estatales por la ley 4108 y el decreto 523-09, que es el reglamento de aplicación de la Ley de Función Pública. Y el órgano regulador es el Ministerio de Administración Pública. Sin embargo, hay algunas instituciones, como las que tú has mencionado, que se rigen por un régimen especial, en la cual cada uno de ellos se ha dado por su ley orgánica cómo va a regir las relaciones laborales con sus trabajadores. Pero en términos general, el sector público se va a regir por la ley 4108. Pero si, por ejemplo, yo trabajo, vamos a seguir con la Junta Central Electoral. Yo trabajo en la Junta Central Electoral y tengo un conflicto laboral. ¿Dónde yo voy? Yo voy al ministerio que rige la ley 4108 o tengo que ir con ese conflicto laboral directamente con la ley de la Junta. ¿Cómo funciona esa partecita ahí? Que es la que yo estoy como un poquito y me gustaría pues dar claridad también a toda nuestra audiencia. Antes que todo, vamos al origen de el derecho público. Okay. En el caso nuestro, somos un estado
democrático y social de derecho, ¿no? Artículo 7 de la Constitución. Y estamos tutelados por derechos fundamentales a partir del artículo 37 de nuestra Constitución y termina con la parte de las garantías constitucionales. El artículo 69 de la Constitución establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso. En cualquier actuación del ser humano, de la persona que tenga relaciones con el Estado, debe estar garantizada la tutela judicial efectiva y el debido proceso. El debido proceso se extiende a todas las actuaciones, tanto jurisdiccionales como administrativas. Es decir, que cualquier conflicto que usted tenga con el Estado o entre sus relaciones con el Estado, debe estar regida y observado el debido proceso. Si usted es empleado de la Junta Central Electoral o de cualquier institución estatal o de aquellas instituciones estatales que tengan regímenes especiales con sus trabajadores, cualquier situación que se le presente debe ser a través del debido proceso. Con la Ley 4108 califica 3 tipos de sanciones o de faltas, ¿no? La falta de primer grado, la de segundo grado, la de tercer grado. Falta de primer grado, en esta simple y llanamente usted va a llevar una amonestación escrita. La falta de segundo grado tienen como sanción a la suspensión del trabajo sin disfrute de sueldo. Y finalmente la falta de tercer grado termina con la destitución. Cualesquiera de las faltas que usted cometa, tiene que observarse el debido proceso y debe comunicársele al trabajador o al empleado cuál es la falta debidamente documentado para que el trabajador tenga la oportunidad de presentar su escrito de defensa. Una vez tenga las pruebas a cargo en su contra y produzca su escrito de defensa, va a la comisión de personal que va a evaluar la situación y dependiendo de esa situación, entonces va a recomendar a la máxima autoridad cuál es la sanción que le corresponde al trabajador. Repito, aunque usted se rija como trabajador o empleado público en una institución que tenga un régimen especial, tiene que observarse el debido proceso. Ok, por el Ministerio de Administración Pública entonces, y esa comisión de personal que mencionabas también pues se trabaja en el Ministerio de Administración Pública en conjunto con la institución a la cual se le presta servicio. Cada institución tiene, por disposición de la Ley 4108, tiene que tener una comisión de personal que estará conformada por un miembro de el Departamento de Recursos o Gestión Humana, un miembro de la Consultoría Jurídica y un tercer miembro, como mínimo 3 miembros. Ahora bien, la decisión que se tome, usted tendrá recursos, desde el recurso de jerárquico, el de revisión, y si no está conforme, terminará reclamando y viabilizando sus derechos a través del Ministerio de Administración Pública. Y posteriormente lo puede hacer jurisdiccional a través del Tribunal Superior Administrativo. Es importante, Domi, que eso se entienda de manera súper clara, porque a veces los empleados públicos entienden que no tienen derecho, que no tienen dónde acudir cuando tienen una situación laboral. Y como bien explica, la Ley 4108 establece todo este procedimiento que va en favor de un empleado que se le ha vulnerado un derecho propiamente dicho, como mencionas. Claro, es totalmente importante que escuchemos y prestemos mucha atención porque fíjense que hay muchas personas que desconocen cuáles son sus derechos y de hecho, valga la redundancia, yo quiero preguntarle a usted, así de manera llana, ¿por qué es tan importante conocer los derechos laborales? Sabemos, que defiende algo muy importante como el abuso laboral, pero también hay otros elementos y otros puntitos que debemos ponderar. En toda relación contractual, la parte contratante y contratada, en este caso estamos hablando del derecho laboral, empleadores y trabajadores, tendremos derechos y deberes. Cada quien tendrá responsabilidades y obligaciones que cumplir y de igual manera tendremos prohibiciones de cosas que no debemos hacer. Cuando contratamos a través de las obligaciones, cosas que hacer, que no debemos hacer y que debemos que cumplir. En este caso, en el derecho laboral,
todos los trabajadores estatales o privados tienen obligaciones, pero conjuntamente con esas obligaciones tendrán deberes. Concomitantemente con esos deberes tienen derechos que se lo establece y se lo garantiza. Primero la norma, en el caso del empleado público, la ley 4208, en el caso de los trabajadores privados, la ley 1692, que es el Código de Trabajo. Esos deberes son de fiel cumplimiento, tanto para empleadores como para trabajadores. Cuando el empleador violenta algunos de los derechos que tiene el trabajador, tiene el canal de cómo reclamarlo, por la vía administrativa, y aquí voy a usarlo concomitantemente. Si soy trabajador del sector privado, la vía administrativa será el Ministerio de Trabajo. Si soy empleado público, será el Ministerio de Administración Pública. Cuando no he podido canalizar y que se me reconozcan los derechos a través de cualesquiera de los dos órganos rectores, entonces tendré que ir a un tercer imparcial, que es el tribunal. En el caso de los empleados privados, son los juzgados de trabajo. En el caso de los empleados del sector público, es el Tribunal Superior Administrativo. En este caso específicamente del sector privado, cuando un empleado tiene una situación laboral, propiamente dicho, en su empresa, en su trabajo, una situación con el superior, se le vulneró un derecho, tiene vamos a decir así, el soporte del Ministerio de Trabajo, puede acudir al Ministerio de Trabajo a exponer esa situación. ¿Dónde es el primer lugar que ese trabajador debe dirigirse a buscar esa ayuda? O no solamente la ayuda, a veces hay cosas que como trabajador se desconocen porque uno dirá, yo no soy abogado, yo no tengo que saberlo todo, no tengo que saber de leyes, pero ese primer paso, cuando yo tengo una situación laboral desde el sector privado, a buscar ese soporte, a buscar esa asesoría, ¿dónde debe dirigirse un empleado privado? Primero vamos a decantar qué son los conflictos de trabajo, qué son las situaciones de hecho, de derecho que se suscitan del hecho social, que es el trabajo, que es la relación entre empleadores y trabajadores. Por eso el derecho laboral va a regular las relaciones entre el sector empleador con sus subalternos, que son los trabajadores. Lo ideal, cuando hay algún conflicto, que se suscitan en todo, en la familia, sí, con los vecinos, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con todo el mundo, siempre habrá diferencia de criterio. Lo ideal es que el primer nivel de solución sea directamente con su empleador, reclamándole de manera amigable, o el empleador solicitándole de manera amigable al trabajador el cumplimiento de la obligación o de la falta en que el trabajador esté incurriendo. En el caso del trabajador, si entiende que ha reclamado su derecho ante el empleador y no se le ha aceptado o no se le ha solucionado, entonces va a asistir al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene un departamento de inspección donde va a recibir todas las quejas que los trabajadores tengan o cualquier conflicto que se haya suscitado. El Ministerio de Trabajo es receptivo y tiene la oportunidad de acompañar al trabajador a través de uno de sus inspectores. En caso de que no se solucione, porque el Ministerio de Trabajo es un ente regulador, no para dar solución jurisdiccional ni unilateral a los conflictos, sino como buen componedor. Si no se puede, entonces el trabajador escalaría al tercer nivel, que sería jurisdiccional en los tribunales. En el derecho de trabajo hay 3 mecanismos de solución de los conflictos. Primero es directo entre las partes, empleador y trabajador. Que es la más idónea, ¿no? Si no se puede directo entre las partes, va a ser con la intervención de tercero. Esa intervención de tercero podrá ser la mediación, la conciliación o el arbitraje. Si no se puede con la ayuda de tercero, entonces se hace jurisdiccional, que es acudir ante un tribunal. Ok. También es importante aclarar, ya que tenemos a una persona con tantos conocimientos acá en cabina con nosotros. Aprovecharlo eso, claro, Roberto. ¿Cómo se hacen las personas que no tienen, que trabajan, pero que no tienen un contrato como tal firmado? Supongamos, por ejemplo, las trabajadoras domésticas
¿cuáles son los derechos que legalmente le corresponden a esas personas que están bajo ese estatus? El contrato de trabajo no es solamente el que se escribe, el que se suscribe, el que se redacta por escrito. Dice el Código de Trabajo, la norma, que en toda relación laboral se presume que hay un contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo podrá ser escrito o un contrato verbal. Ahora, hay 3 elementos que constituyen o elementos constitutivos del contrato de trabajo. Lo primero es la prestación del servicio, lo que yo como trabajador presto a favor de mi empleador. El segundo elemento es lo que el empleador, a cambio de esa prestación de servicio, me va a remunerar, que es el salario. Ahora, hay un tercer elemento, que es el lazo de subordinación. ¿Y qué es el lazo de subordinación? Es la capacidad que tiene el empleador de dirigir jurídica, económica, técnica y hasta socialmente al trabajador. ¿Por qué jurídico? Porque yo soy el que hago el contrato de trabajo, yo soy el que cumplo con el Ministerio de Trabajo, con mi DGT3, que es el formulario donde debo informar de cuáles son mis trabajadores. Soy el que pago a la Tesorería de la Seguridad Social, soy el que le hago los descuentos y se lo pago a la DGI por el impuesto sobre la renta. ¿Por qué económico? Porque los 15, los 30, semanal o mensual, la forma de cómo usted paga el salario, económicamente soy yo que determino cómo pagárselo, cuándo pagárselo. ¿Por qué técnicamente? Porque el empleador es que le dice, Marideli, usted va a estar en la recesión. Roberto, usted es el gerente de producción. Pedro, usted es el gerente técnico. O sea, soy yo como empleador que le digo qué debe hacer y cuáles son las labores que debe realizar. Y finalmente hasta socialmente va a controlar y dirigir a los trabajadores porque le determina una serie de comportamientos. Ustedes las damas aquí deben venir de manera elegante, peinada, ser amable. Ustedes los caballeros no pueden venir con una colita en caso de que sea un trabajo formal, porque hay situaciones también que pertenecen al ámbito privado de la persona. Aquí los caballeros deben portarse de tal y cual manera, las damas, o sea, ese comportamiento social dentro del ámbito de trabajo también lo dirige el empleador. Claro, con todo lo que son las políticas que tiene cada empresa. Por eso, de hecho, el derecho de trabajo se regula por 13 principios. Y hay uno de esos principios sirven como órganos rectores en la relación de empleador y trabajador. En caso de que haya ambigüedad en la norma, haya oscuridad, haya alguna duda, esos principios son transversales para definir las situaciones que se ven en las relaciones laborales. Hay uno de esos principios que dice que el contrato de trabajo no es simple y llanamente el que contiene un contrato escrito, sino lo que se ejecuta en los hechos. Por eso en el derecho de trabajo, el contrato realidad a veces se impone por encima del contrato escrito. Claro, claro. Usted sabe que aquí en la República Dominicana vemos de todo un poco. Hay siempre de todo un poco. Y yo quisiera como saber cuáles son esos derechos que se violentan con mayor recurrencia. Tal vez por ignorancia o tal vez por otras cosas. Antes de identificar... Sí, porque... Lo que él está pensando en todas las empresas que yo represento, con esa respuesta a esa pregunta que me ha hecho Roberto. Ahora déjame yo, ¿cómo yo le voy a responder? No, ahora? Aquí mi papel es como doctrinario del derecho. Sí, claro, ¿no? que sí. Pero antes de identificar cuáles son aquellos que son violentados, tenemos que determinar cuáles son las fuentes que generan esos derechos. Sí. Porque en caso de que haya contrato escrito, todo lo que está regulado con las estipulaciones de un contrato, que te dice que usted tiene que hacer esto como trabajador, su horario es aquel, sus labores son aquellas. Yo como empleador te voy a pagar tanto de salario, tiene tal y tales beneficios. Ya tenemos nuestra primera fuente, que es el contrato de trabajo. Muchas empresas, de empresas medianas hacia arriba, dan dentro de la contratación, hacen un proceso de inducción. Y en ese proceso de inducción termina con un reglamento interno de trabajo, que son situaciones particulares que se van a dar en la ejecución de la relación laboral. Y le dicen al trabajador que aparte de eso,
deben venir aquí siempre con colores brillantes y elegantes como está Marideli, o tienen que venir de manera formal. Aquí las damas deben venir de esta y aquella forma, las luces deben estar de aquella o cual manera, no deben usar mientras tenga cliente frente su celular. O sea, una serie de situaciones particulares que eso se llama el reglamento interno de trabajo. Y el trabajador, después que usted se lo lee posterior a la inducción, termina firmándolo y eso va a su expediente. Ya tenemos dos fuentes. Estamos en la relación laboral del sector privado. Sí. El artículo 44 del Código de Trabajo va a establecer 10 responsabilidades y obligaciones de manera enunciativa que el trabajador debe cumplir. El artículo 45 le pone 6 prohibiciones que el trabajador no debe realizar en su lugar de trabajo. Ahora bien, aparte de esas reglas claras, usted como trabajador tiene una serie de derechos que son derechos mínimos que establece la norma. Por ejemplo, usted tiene una jornada laboral máxima de 44 horas de trabajo a la semana. Entre una jornada de trabajo laboral y otra, usted tiene mínimo un día y medio, 36 horas de descanso entre una y otra. Ya está teniendo una jornada de labor y una jornada de descanso. Voy a tener un salario que este es el único país del mundo que tiene como 1.108 salarios mínimos. Diferentes, sí. Que va a depender del tamaño de la empresa, de la actividad que se dedica a la empresa, a la micro, mediana. Pero también voy a tener salarios dependiendo el tipo de trabajo que se realice. Entonces, pero tengo un salario mínimo que debo pagar. Ese salario mínimo debo pagarlo. No solamente el salario mínimo, el salario acordado debo pagarlo por hora, por día, por semana, por quincena y máximo por un mes. Ahí tengo otro derecho. Mi salario, no solamente el monto, sino el tiempo que debe ser pagado. Pero tengo otro derecho como trabajador. Cada vez que el trabajador cumple un año, tiene derecho a 14 días de descanso y de disfrute para vacacionar. ¿Con qué propósito? Que luego de un año, de un largo trajinar, yo tenga la oportunidad de ponerme en contacto con la naturaleza y reponer esas energías que he gastado y me he desgastado en ese trabajo. Otro derecho que voy a tener, el salario de Navidad. Cada año, a fin de año, en diciembre, debo como empleador darle al trabajador la 12ª parte de todo lo que él se ganó en el año. Si usted tiene 20,000 pesos mensual, usted multiplica 20 por 12 y esos 240 lo divide entre 12 y tengo que darle un salario adicional, que es el salario de Navidad, en diciembre de 20,000 pesos. Pero hay otro derecho, la participación en los beneficios de la empresa. Si la empresa tuvo beneficio, yo como empresa debo sacar el 10% de ese beneficio y repartírselo a los trabajadores según salario y el tiempo que tengo. Claro. Esos son los famosos bonos. Y ahí vienen las faltas. Que tanto gustan. Tiene de que la vuelta, Roberto, te estás dando la vuelta. Ahí vienen las faltas. A la seguridad social. También. Para tener derecho a la salud a través de la ARS. Derecho a una pensión después que tenga 30 años trabajando. Sí, que eso también se violenta bastante. También para tener, en caso de una pensión, si perdí un miembro, dependiendo de cuánto sea la pérdida de ese miembro, tengo otro derecho, que si trabajo más de 44 horas a la semana, porque el empleador me necesita, hay que trabajar hora extra, tengo que pagarla con un salario adicional, con un 35%, y los días que sean de fiesta y los días que sean de mi descanso hay que pagármelo el 100% doble. Y ahí viene otra falta, entonces, Roberto. Todos estos derechos, falta. Cuando yo trabajé hora extra y mi empleador no me lo ha pagado, me está violentando un derecho. Que sí. Cuando me está descontando todos los meses de mi salario, la seguridad social, y yo voy paso al seguro, y me lo rechazan en la clínica porque están atrasados, me están violentando. Claro. Entonces ahí empiezan a surgir los conflictos. Cuando yo tengo 2 años y no me han dado vacaciones, me están vulnerando mis derechos. Pero no solamente eso, el empleador tiene que referirse a mi persona con respeto y consideración.
Y porque yo sea quizá más lento que tú realizando o ejecutando un trabajo, él no puede alzarme la voz o proferirme una palabra disonante. Tengo derecho a la dignidad humana, que es un derecho fundamental. Entonces, toda esa serie de derechos que yo acabo de mencionar y otros tantos más ¿Qué hay? que por economía procesal, Claro, como decimos los claro. abogados, no voy a seguir detallando, cuando el empleador me lo está reduciendo, no lo está cumpliendo, no lo está pagando, son derechos que me está vulnerando y al vulnerármelo, yo tengo entonces que reclamarlo. Cuando lo reclamo, entonces el empleador entiende que yo le estoy cuestionando y ahí surgen los conflictos. Ok. Bueno, ya tenemos Roberto. una amplia respuesta bastante buena. Y yo tengo algo más que preguntarle porque es que hay que sacarle un poquito el jugo. Supongamos que yo trabajo en una institución. Supongamos, hipotéticamente, soy un empleado normal y estoy bajo el estatus de empleado de carrera. ¿Qué sucede si mi empleador me obliga a firmar una renuncia? O sea, ¿qué puedo hacer yo ante un contexto como ese? La pregunta es, ¿sector público o sector privado? Sector público, Sector supongamos. Primero vamos a enumerar los 4 tipos de trabajadores, empleados y funcionarios del sector público. Tenemos los de alto nivel, que esos son los que nombra el presidente de la República con la autoridad que le confiere la Constitución y las leyes. Esos son los ministros, directores, viceministros, Esos son de alto nivel y por lo tanto son de libre remoción. Con estos trabajadores, con este tipo de funcionarios, tenemos entonces que ellos llevan un grupo un equipo, como se dice, que son entonces el equipo o los trabajadores de confianza, que son los secretarios, puestos de confianza. asistentes, que también son de libre remoción. Eso, como son de libre remoción, no tienen esa sombrilla protectora que le va a dar la estabilidad en el sector público. El sector público sube un partido ahora, mañana gana otro y viene con sus partidarios, simpatizantes, con los miembros de su partido y entonces no hay esa estabilidad en el trabajo. Por eso la ley 4108 estableció los empleados de carreras, empleados y funcionarios de carrera. Estos iban a entrar a través de un concurso público, que ahí la oportunidad la vamos a tener, todo lo que podamos llenar, los requerimientos, los requisitos, el nivel que se necesita para ocupar esa posición. Y no porque yo sea miembro del Partido de Independencia de todas las personas inteligentes. No. Es simple y llanamente que voy. Eso digo lo que está diciendo. Es lo que dice la ley 4108 de función pública. Esa brinda la estabilidad laboral. Vamos a tener los empleados que son, vamos a decirlo, de bajo nivel, que es el famoso estatuto simplificado. Los porteros, los mecánicos, el área de limpieza, los choferes. Exactamente. Y finalmente los temporeros o temporales, que esos son una posición que puede ser protegida del segundo nivel que dije, de carrera. No tengo a quién, pero voy a nombrar a Marideli y lo voy a hacer por 6 meses. En un proyecto. Y cumplido esos 6 meses, podré extenderlo por 6 meses más. Se cumplió el año y no se brindó esa posición a concurso, entonces lamentablemente ya ella debe dejar esa posición. Esos son los 4 niveles. Los de trabajadores de carrera están protegidos por esa sombrilla que yo no puedo quitarte, al menos que no haya incurrido en una falta de tercer nivel, como expresaba ahorita. Y para yo desvincularte, entonces tengo que buscar la falta, retenerla, comunicarte la falta. En el plazo de 5 días usted debe producir su escrito de defensa, ir a la comisión de personal, si se comprueba la misma, recomendarle a la máxima autoridad su desvinculación. Si no es así, el trabajador tiene todo el derecho de hacer los diferentes recursos, el de revisión, el jerárquico, me voy al Ministerio de Administración Pública y finalmente me voy al Tribunal Superior
administrativo en sus atribuciones contenciosas para que sea este que diga si sí o no. Muchas instituciones no observan el debido proceso, no lo hacen así. Después de una lucha de 2 o 3 años en el TCA, finalmente viene una sentencia ordenando la reposición de ese trabajador y el pago de todos los salarios dejados de devengar en ese. Sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces el trabajador se desespera y no agota ese proceso. Otras veces, quizá ante la falta, que fue una falta que no es de mucha gravedad, pero yo para meterte presión, tengo el coronel que es el encargado de seguridad de la institución ahí frente a la comisión de personal. Y aparte de que fue que yo hice una falta que no lleva tipo una de sanción grave. Una sanción penal, pero me meten el miedo. Y no te voy a someter si me firman la renuncia. Entonces, bajo esa coacción, yo presento mi renuncia. Yo entiendo, Domi, que en esa parte, por eso es bueno conocer un poquito, porque a veces, aunque uno no sea abogado, pero como trabajador siempre es bueno conocer un poquito. Y si hay alguna duda o surge alguna situación, buscar asesoría. No desesperarse, no tomar una decisión como bien lo dices tú, por coerción o porque me estén presionando, sino yo ir donde una persona que esté calificada para que me pueda asesorar sobre ese tema antes de yo firmar cualquier documento, porque de eso se trata, de que uno conozca cuáles son sus derechos. De verdad que el tiempo pasa súper rápido aquí. Yo le decía antes de iniciar el podcast que el tiempo pasa rápido, que no sé qué está pasando, pero hoy como que fue más que nunca. El tiempo pasó sumamente rápido. Domi, de verdad agradecerte. Espero que vuelvas a acompañarnos en algún momento porque el tema quedó a mitad por asunto de tiempo. Así es que un fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro, y eso, lo más importante, no dejen de compartir este video, de dejarnos sus comentarios o inclusive sus inquietudes y de activar la famosa campanita que tanto mencionamos. Así es que, Domi, quiero que le deje a nuestra audiencia ese mensaje final, que ellos puedan quedarse con ese mensaje y sobre todo darle utilidad. En lo último que tú expresabas, de que a veces por desconocimiento, quizá a mis colegas abogados del derecho laboral no les va a gustar lo que voy a expresar, pero en el área del derecho laboral en el sector privado, el Ministerio de Trabajo tiene un estamento, una oficina que se llama asistencia judicial. El trabajador que no tenga para pagar un abogado, el Ministerio de Trabajo se lo facilita. Pero no solamente al trabajador, el pequeño emprendedor, la pequeña o mediana empresa que no tenga para pagar un abogado o no tenga un abogado de planta, puede ir a asistencia judicial y también le acompañan, sea que al trabajador o al empleador. En el caso de los trabajadores del sector público, el Ministerio de Administración Pública le brinda todo el apoyo cuando su empleador, la institución estatal, ha abusado de usted, ha abusado de sus derechos o lo ha desvinculado de manera injusta. Puede ir al MAC y el MAC le va a apoyar y le va a acompañar. Con esto damos la oportunidad de una segunda parte. Claro que la segunda parte viene porque, señores, que el tiempo es sumamente corto. Así es que un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao.